vamos allá. Cualquier cosa habrá el micrófono que falle, quiero decir. Si no he perdido la conexión, les podré atender. Y las dudas a través del chat yo creo que es la mejor manera. Se las voy resolviendo en directo. Estimados estudiantes de fabricación aeroespacial, comienza aquí la tercera sesión dedicada a procesos de conformado por deformación plástica y la última que vamos a emplear en métodos de análisis de estos procesos. Como es habitual al comienzo de las sesiones, situándonos en el programa de las tres dedicadas a los métodos de análisis, ya se revisó el comportamiento plástico de materiales, se vio un primer análisis muy simple en condiciones de deformación homogénea, incorporamos el rozamiento en estos procesos y concretamente incorporamos el modelo de rozamiento semiadherente. Aún así, en el análisis local de tensiones mantuvimos el empleo del conocido sistema de rozamiento de Coulomb o de rozamiento débil. La sesión de hoy se va a dedicar por entero a lo que se conoce como análisis límite. Veremos las dos opciones típicas de este análisis límite y nos quedaremos con el teorema límite superior. Dentro de este teorema límite superior, lo que vamos a hacer es una aplicación directa a lo que se conocen como modelos de bloques rígidos. Un sistema un tanto artificioso, pero que cuando se le coge el truco es enormemente útil para hacer esas primeras estimaciones, que es el objetivo de estas tres sesiones. Con esto daremos por finalizada la parte de métodos de análisis. El análisis límite se basa en expresiones deducidas a partir de la teoría de plasticidad que van a acotar superior e inferiormente la energía necesaria para la deformación. Dada una situación general en un sólido que se está deformando plásticamente, puede considerarse un dominio acotado por una superficie, es un contorno, y en él podremos entender que hay tres tipos de superficies. Superficies en las que son conocidos las tensiones, son conocidas las tensiones, las condiciones de contorno en tensión, pero no son conocidas los desplazamientos y por tanto las velocidades de desplazamiento. Esa sería la superficie marcada en la imagen como S sub T. Podemos tener otras superficies en las que sí son conocidos los desplazamientos y empleando un diferencial de tiempo las velocidades de desplazamiento, pero son desconocidas las tensiones. Y obviamente, aunque no está representada en la imagen, podría darse la situación en la que hubiera parte de este contorno en el que fuera conocido tanto el estado de tensiones como el campo de desplazamientos y por lo tanto sus velocidades. Ante esta situación, para resolver el problema de conocer esas tensiones y esas velocidades, vamos a hablar a partir de ahora de velocidades de desplazamiento, lo que se puede hacer es, en un primer caso, suponer un campo de tensiones que cumpla las condiciones impuestas por la teoría de plasticidad, y de todos los posibles campos el que corresponda al verdadero será el que nos dé la menor acotación inferior de la energía necesaria para que este proceso se pueda llevar a cabo. Eso es lo que se conoce como límite inferior. Tiene su expresión, pero como es una acotación inferior, ahora mismo desde la perspectiva de fabricación no nos interesa especialmente. Vamos a preferir hacer la otra versión, que es el teorema límite superior. En este caso, en el teorema límite superior, vamos a inventar, hablemos coloquialmente, un campo de velocidades allí donde no existe, campo de velocidades que tienen que ser cinemáticamente admisible, cumplir con las condiciones de contorno y también cumplir con la invariabilidad de volumen. Entonces, en este caso,
lo que va a proporcionarnos es una acotación superior de la energía que nos hace falta para poder llevar a cabo el proceso. Y de ahí será de donde deduzcamos cuáles son las fuerzas que hace falta emplear en el proceso. Como acabamos de comentar, el teorema límite superior lo que viene a decirnos es que si se considera un campo de velocidades de desplazamiento cualquiera que verifique las ecuaciones de compatibilidad, sea cinemáticamente admisible, es decir, que cumpla con las condiciones de contorno en velocidad y además mantenga la invariabilidad volumétrica, es posible demostrar la expresión que aparece en pantalla. Esta expresión nos dice que la integral extendida a las superficies donde son conocidas las velocidades del producto velocidad tensorial, imagínenselo tensorial, por tensión por el diferencial de superficie, es siempre menor o igual, esto es una desigualdad, a la integral extendida a todo el volumen del producto de tensión por deformación, y ahí aprovechamos a mencionar que el asterisco que figura sobre estas tensiones y deformaciones significa que se han obtenido a partir del campo de velocidades, entre comillas, inventado. Además de esta integral de volumen, hay una segunda integral extendida a lo que veremos posteriormente, que se conocen como superficies de discontinuidad. En este caso está multiplicando la tensión de fluencia a cortadura del material por el valor absoluto del incremento de velocidad que se produce a un lado y a otra, respecto del otro, en estas superficies de discontinuidad. Se impone como requisito que estas superficies de discontinuidad tienen que ser un número finito. Y por último, aparece un sumando con signo negativo. Ahora es la integral extendida a la superficie donde se conocen las tensiones, y las velocidades son las obtenidas, ahí tienen ustedes el asterisco otra vez sobre el vector velocidad, son las obtenidas por el campo de velocidades inventado. Bueno, pues esta desigualdad es la expresión del teorema límite superior. Es una desigualdad que, así vista, no parece operativa, pero que sin embargo, cuando se utiliza en lo que llamaremos modelos de bloques rígidos, queda enormemente simplificada y permite obtener unas estimaciones de las fuerzas necesarias para realizar los procesos de una forma directa. La experiencia docente nos indica que la mejor manera de llegar a facilitar la comprensión de los modelos de bloques rígidos pasa por empezar con situaciones sencillas. Para ello vamos a inventar un proceso que es irreal, nadie realiza esto, en el que queremos modificar el espesor de una pletina, una especie de chapón, cuyo espesor inicial, como siempre, va a ser ese H sub 0, y queremos que pase un espesor final H sub F. Pero lo vamos a hacer empujando a este chapón a través de un utillaje que le hace cambiar la dirección a 90 grados y salir, en este caso en un sentido vertical, con ese espesor H sub F. El esquema sería el que mostramos en pantalla. Va a entrar con una determinada velocidad v, que será en principio dato, aunque sea arbitrario, y la pregunta que nos hacemos es
qué fuerza necesitamos para conseguir que este proceso se pueda llevar a cabo. Están definidas todas las dimensiones del utillaje, L1, L2, L3, L4, está definido el espesor de entrada H sub 0 y el espesor de salida H sub F. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es plantear un modelo de bloques rígidos. Aunque se denomina modelo de bloques rígidos, lo que realmente estamos intentando es, en ese dominio que se está deformando nuestro sólido, agruparlo en zonas que van a tener todos los elementos con la misma velocidad. En este caso sencillo, como ven en la imagen, se proponen dos bloques rígidos. Un bloque rígido que corresponde a la entrada, marcado ahí con el número 1, y un bloque rígido 2 que correspondería a la zona de salida. Como se ha comentado antes, al ver la expresión general del teorema, hay lo que se denominan superficies de discontinuidad. Estas superficies de discontinuidad son precisamente las interfaces que tenemos entre los bloques. Fíjense, entre el bloque 1 y el bloque 2, esa línea roja es la superficie de discontinuidad. Aunque lo repetiremos más adelante otra vez, recuerden que estamos trabajando en condiciones de deformación plana y que lo que tenemos aquí es simplemente la sección de un proceso con una profundidad mucho mayor. Aunque ahora es una cuestión accesoria, observen que se está dando información geométrica redundante. En cuanto dispusiéramos de H0, L1, L2 y HF, tanto ese ángulo φ como esas longitudes L3 y L4 estarían perfectamente determinadas. El problema para comprender estos modelos de bloques rígidos probablemente estriba en ese concepto de bloque rígido. Uno piensa que es algo inamovible. Realmente lo que hemos dicho es que todos los elementos de este volumen de bloque se mueven con la misma velocidad. Entonces, cuando pensamos en el bloque rígido, imaginen ahora ese bloque 1 o vean ese bloque 1 y si se dan cuenta, abajo a la derecha tenemos un piquito que choca contra el lateral ese de longitud L4, entonces no encaja que estemos empujando una velocidad V y entonces ese piquito se nos clavaría contra el utillaje y eso es lo que en muchas ocasiones genera confusión. Vamos a intentar resolver esto para dejarlo ya zanjado y que a partir de la visión del asunto nos permita avanzar con mucha más tranquilidad. Como decimos, lo que inquieta es esa sensación de que el pico inferior del bloque 1 se va a clavar contra la superficie y por lo tanto esto no podría avanzar. Es la cuestión que ahora mismo nos preocupa. Bien, lo que hay que hacer es imaginar que este bloque rígido 1, en su extremo de la derecha, la superficie que está pegada a esa superficie de discontinuidad, valga la redundancia, tenemos un elemento diferencial. Entonces, cuando se empuja al bloque 1, este pequeño diferencial de material que tenemos al extremo lo que hace es pasar al bloque 2. Tenemos ese desplazamiento, ese salto de velocidades y lo que era material del bloque 1 ahora se ha convertido en material del bloque 2. Una manera práctica de visualizar este proceso, que en una clase presencial es relativamente fácil de llevar a cabo, es cojan ustedes una baraja de cartas y apóyense sobre una superficie lisa, una mesa,
e inclínenla ligeramente, como si fuera el ángulo de esa superficie de discontinuidad del bloque 1. Las cartas quedarán todas en esa posición inclinada, pero si ustedes la deslizan horizontalmente sobre la mesa, se moverán todas al unísono, no habrá movimiento relativo entre ellas. Ahora pongan un obstáculo en esta superficie, algo perpendicular a la superficie, tenga un cierto peso para facilitar la maniobra, y con mucho cuidadito acerquen el extremo inferior de esas cartas inclinadas y simplemente golpeen un poquito, golpeen un poquito, golpeen un poquito. Cada vez que hacen ese desplazamiento horizontal golpeando, lo que va a suceder es que la última carta va a cambiar de posición. Es lo que estábamos viendo de pasar a formar parte del bloque 2. Cuando hayan hecho esto unas cuantas veces, si cogen de nuevo ese mazo de cartas, verán cómo pueden identificar los dos bloques. El que tenían inicialmente, que ha variado su dimensión, ha quedado más cortito, y ese bloque 2, que ahora aparece verticalmente, y el extremo de ambos, que es como un piquito. Tras superar esta pequeña contingencia, podemos pasar ahora a aplicar esa desigualdad del teorema límite superior. No obstante, una sugerencia: antes de hacer este tipo de análisis, lo primero que hay que hacer siempre es entender qué está pasando físicamente con ese material y ese utillaje. Si no, va a ser muy complicado, llegados a determinado momento, poder asignar velocidades y movimientos relativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero, entender el proceso físico de conformado que estamos analizando. En este caso, entendemos que eso es obvio, estamos empujando ese chapón de espesor H sub 0, está entrando como puede en el interior de este utillaje de color verde y está saliendo verticalmente con un espesor H sub F. Entonces ya lo damos por sentado. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es identificar superficies. En el caso que estamos estudiando tenemos 6 superficies, que sería lo que nos cierra el contorno, el dominio de este sólido. Tendríamos la superficie en la que está entrando el material, 2 superficies de contacto con el utillaje, la superficie por la que está saliendo el material y de nuevo otras 2 superficies en las que tenemos contacto del material con el utillaje. Esto sería simplemente reconocer las superficies. Establecidas las superficies, pasemos ahora a identificar de qué tipo son cada una de ellas. Comencemos por la de entrada del material. Nos encontramos en este caso que hay una velocidad conocida, esta v es una velocidad que vamos a utilizar como referencia y que, como aplica al bloque 1, vamos directamente a utilizar como v sub 1. ¿Conocemos la tensión? No. De hecho, es precisamente lo que nos falta, poder establecer las tensiones para conocer la fuerza. Entonces, esta superficie correspondería a lo que en la desigualdad tenemos en el término del lado izquierdo. Podemos proceder a realizar esa integral. Como la velocidad es constante, va a salir fuera de la integral y nos queda una integral extendida a esa superficie de entrada, que en definitiva es la integral de una tensión por un diferencial de superficie extendida a toda la superficie. Eso es precisamente la fuerza. Entonces, lo que nos queda de momento a la izquierda es simplemente esta expresión. Como veremos a continuación, va a ser la única contribución a este miembro de la desigualdad. Pasemos a continuación, por ejemplo, a la superficie de salida del material. El material está fluyendo con una velocidad vertical, que luego determinaremos, y
La pregunta es si conocemos el estado de tensiones. La respuesta es sí. No hay nada que esté tirando del material, no hay nada que esté empujando el material. Es, no exactamente, pero como si fuera un borde libre y por lo tanto esa tensión es cero. Esta superficie formaría parte del tercer elemento del segundo miembro, el que está a la derecha del todo, y contribuiría con un valor simplemente cero. No sumamos nada con esta superficie. Abordemos ahora el caso de las 4 superficies en las que hay un contacto entre el material y el utillaje. Para simplificarlo aún más, para sistematizarlo, vamos a suponer en un primer momento, en un primer situación, que no hay rozamiento entre el material y el utillaje. Si es así, lo que tenemos es que la superficie de contacto L1, por ejemplo, para ejemplo de lo que va a pasar con todas las demás, es que al no haber tensión de rozamiento, las tensiones que habrá serán normales a la superficie del material, pero la velocidad tiene precisamente una dirección paralela a esta superficie. Se conocerían esas tensiones, estamos hablando del tercer elemento del segundo miembro, igual que en el caso anterior, solo que ahora tenemos un producto escalar de dos vectores perpendiculares. De nuevo, el resultado es cero. Insisto, es cero porque en la dirección de la velocidad la tensión es nula. Por lo tanto, el producto ese es nulo. Y exactamente igual va a suceder con la superficie L2, con la superficie L4 y con la superficie L3. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que ese tercer elemento del segundo miembro de la desigualdad es cero. Resueltas estas superficies del contorno, continuemos analizando la desigualdad. Entonces, lo primero que nos encontramos en el segundo miembro es esa integral extendida al volumen de las tensiones por las deformaciones que se han obtenido a partir del campo de velocidades inventado. Bueno, estamos hablando de bloques rígidos. Por lo tanto, dentro de cada bloque rígido, la deformación que se produce, si se fijan, no es deformación, sino velocidad de deformación, lo que estamos considerando, es nula. Y esto pasa en el interior de cada uno de los bloques. Por lo tanto, lo que nos queda es que esta integral extendida al volumen en los modelos de bloques rígidos siempre desaparece. Esto va a simplificar muchísimo las expresiones con las que tengamos que trabajar a continuación. Para terminar con el estudio de esta expresión, de esta desigualdad, solo nos queda el segundo sumando del segundo miembro. Recordemos que es una integral extendida a las superficies de discontinuidad. En este caso, como estamos trabajando con un material rígido plástico perfecto, esa K, esa tensión de fluencia a cortadura del material, que recordemos que era la mitad de la S, de la tensión de fluencia en deformación plana del material, va a salir fuera de la integral. Y ese salto de velocidad, ese valor absoluto de la diferencia de velocidad a un lado y a otro de la superficie de discontinuidad, entre cada dos bloques también va a ser constante. Por lo tanto, va a salir fuera. Lo que nos va a quedar en definitiva es una integral extendida de un diferencial de superficie extendida a la superficie. En definitiva, lo que nos queda es la superficie. Esto se puede aplicar entre cada superficie de contacto entre bloques, que insistimos que tiene que ser un número finito de ellas, y lo que nos va a quedar
para la expresión del teorema límite superior en definitiva es algo de este estilo. Todas las integrales se han convertido en un sumatorio. Y de hecho, en nuestro caso concreto en el que solo hay dos bloques, únicamente hay una superficie de discontinuidad A sub 1, 2, en la que habrá que ver cuál es el salto de velocidad V sub 1, 2. Lo que era un problema de integración se ha convertido en una cuestión simplemente geométrica. Por ejemplo, la determinación de las áreas es calcular las longitudes de estas rectas que hay entre cada par de bloques en contacto. En el caso que nos ocupa, la superficie A sub 1, 2, que como siempre decimos estamos trabajando por unidad de profundidad, va a ser la longitud de la recta que tienen en pantalla. Utilizando la geometría que define el proceso, directamente podemos ver que esa longitud A sub 1, 2 es precisamente h sub 0 dividido por el seno del ángulo φ. El ángulo φ sería el arco tangente de h sub 0 partido por h sub f. Viene derivado de la geometría del proceso, como decíamos antes. Disponiendo de las superficies de discontinuidad, el siguiente paso es estimar, calcular las velocidades de discontinuidad. Para ello nos vamos a valer de una herramienta que conocerán de mecánica, que es la odógrafa de velocidades. Esta odógrafa de velocidades es una representación en la que todos los puntos de origen de vector velocidad de los bloques parten de un polo. Para poder determinar esta odógrafa nos hace falta conocer cómo son las velocidades de los bloques. Y ahí es donde suele haber algún que otro conflicto adicional en estos ejercicios de bloques rígidos. Hay una serie de reglas sencillas a tener en cuenta para establecer estas velocidades. Las reglas son básicamente tres. Hay que fijarse en la superficie de contacto del bloque con, primero, utillaje, segundo, planos de simetría y, en tercer lugar, cuando no se da ninguna de las dos anteriores, con otros bloques. Así, si nos fijamos en el bloque 1, está en contacto con las dos superficies L1 y L3. Son superficies horizontales y por lo tanto este bloque 1 solo se va a poder mover horizontalmente. Dada la velocidad v, el sentido que tiene, este será horizontal hacia la derecha. El bloque 2 igualmente está en contacto con el utillaje en las superficies L2 y L4 y por continuidad solo se va a poder mover verticalmente hacia arriba. En este ejemplo no necesitamos hacer uso de otras situaciones como planos de simetría o contacto con otros bloques, pero hay otros casos en los que es necesario recurrir a ellos. Con esta información de las velocidades de los bloques, en nuestro caso el 1 y el 2, podemos proceder a la construcción de la odógrafa. Para ello empezamos poniendo un punto en cualquier lugar del papel que nos interese. No tiene nada que ver con la geometría del proceso y este va a ser el polo de la odógrafa. A partir de este polo partirán todos los vectores, todas las velocidades, todos los vectores velocidad de los bloques. Por ejemplo, bloque 1, sabemos que tiene una dirección horizontal que va hacia la derecha y este bloque 1 tiene justo la velocidad v con la que estamos procediendo a realizar el proceso. La hemos llamado v1 y podemos ponerla arbitrariamente. Como luego veremos, se va a ir en los dos lados de la desigualdad y nos quedará
un resultado independiente de lo que hagamos ahora. Pongamos una velocidad V1. Respecto del bloque 2, ¿qué se sabe? Se sabe que su velocidad es vertical y que su velocidad tiene sentido ascendente. Bueno, pues a partir del polo de la odógrafa tenemos esa recta y sabemos que el extremo de la velocidad del bloque 2 está sobre esa recta. Pero ahora hay que preguntarse qué más sabemos de la velocidad de este bloque 2. Bueno, sabemos que la velocidad relativa entre el bloque 1 y el bloque 2 forma un ángulo phi respecto de la velocidad del bloque 1. Por lo tanto, si trazamos una recta con ese ángulo phi por el extremo de la velocidad del bloque 1, donde intersecciona con la anterior recta vertical es donde estará el extremo de la velocidad V2 del bloque 2. Y teniendo estas dos velocidades, la velocidad relativa entre el bloque 1 y el bloque 2, estas velocidades relativas ya no parten del polo de la odógrafa, es la velocidad que une el extremo de la velocidad V1 y el extremo de la velocidad V2. Y esta es la velocidad V12. Como nos interesa el valor absoluto, el sentido nos resulta indiferente. De ahí esa doble fecha que ven en la imagen para dejar constancia de esta situación. A partir de esta odógrafa se puede sencillamente calcular el valor de esta velocidad V12 para introducirlo en la expresión que tenemos simplificada del teorema límite superior. Como pueden observar, el problema de nuevo se ha convertido en un ejercicio de geometría y trigonometría. Además de la odógrafa, en ocasiones, dependiendo del proceso que se esté estudiando, puede ser útil recordar la ecuación de continuidad. En definitiva, todo el material que entra tiene que salir, no hay variación de volumen. En este caso lo podríamos expresar como que h sub 0 por v sub 1 tiene que ser igual a h sub f por v sub 2. Es otra manera de obtener el valor absoluto de esa velocidad v sub 2. Sustituyendo ahora lo que hemos obtenido para la superficie de discontinuidad y la velocidad de discontinuidad de la odógrafa, que sería V1 dividido por el coseno de phi, en la expresión que nos quedaba del teorema límite superior, resulta, operando un poco simplemente porque quede más elegante, la expresión de acotación de la fuerza que tienen en la imagen en la parte inferior. La fuerza sería menor o igual que la tensión de fluencia en deformación plana del material, que multiplica a ese espesor inicial de la placa dividido por el seno de 2 phi. Y hemos añadido, está en rojo para que quede más resaltado, la profundidad para tener el valor total de la fuerza, esa famosa L0. Recuerden por enésima vez que estamos trabajando por unidad de profundidad. Obviamente, esta es una acotación superior de la fuerza irreal, porque hemos prescindido del rozamiento. Entonces, conviene añadir ahora ese otro factor. Para considerar el rozamiento en este modelo, vamos a utilizar el método de rozamiento semiadherente. En ese caso, recuerden que lo que teníamos era una tensión de rozamiento de valor m, siendo m el factor de rozamiento, por k. Si volvemos a la situación en la que evaluamos las superficies de longitudes L1, L2, L3 y L4, ahora lo que vamos a tener es un movimiento relativo entre cada bloque en esa superficie con el utillaje, y esta tensión de rozamiento se va a oponer al citado
movimiento. Por lo tanto, el producto escalar será negativo. Estas superficies en las que conocemos las tensiones, la tensión es siempre cortante M por K, independientemente de las tensiones normales que no nos afectan. Repetimos que esto es un producto escalar. Y ahora el tercer sumando del segundo miembro de la desigualdad sí que va a tener una contribución. Esa contribución va a ser precisamente M por K, que multiplicará a la correspondiente velocidad relativa entre el utillaje y el bloque, y como ambas son constantes, M por K y esa velocidad en cada superficie, saldrá fuera de la integral. Y como consecuencia de ello, lo que tendremos será una integral extendida a esa superficie de contacto del diferencial de superficie. En definitiva, volvemos a tener la superficie de contacto. Como el signo de este tercer sumando es negativo y el producto acabamos de mencionar que es negativo, el sumatorio que nos va a aparecer será de nuevo positivo. Como resultado de la consideración del rozamiento, a la expresión anterior le añadimos otro sumatorio extendido a todas las superficies de rozamiento en las que hay contacto de utillaje con el material, con los bloques, no superficies de discontinuidad, y todo ese sumatorio estará afectado de M por K. Repetimos, M factor de rozamiento, K tensión de fluencia cortadura del material, que es igual a la mitad de la S mayúscula, tensión de fluencia en un ensayo de deformación plana. Al hacer esto en nuestro ejemplo, tienen en pantalla lo que sería el desarrollo. Tendríamos un añadido a lo que ya había de M por K, V1 que multiplica a la longitud L1, V1 que multiplica también a la longitud L3, contacto del bloque 1 con el utillaje en estos dos, más V2 que multiplica L2, más V2 que multiplica L4, que es el contacto del bloque 2 con el utillaje. Si aplicamos la geometría de definición del proceso, podemos ir simplificando, podemos poner V2 también en función de V1, y observen cómo, igual que nos ha pasado antes, la velocidad de referencia V1 se va a un lado y a otro de la desigualdad, y nos queda la expresión de la parte inferior en la que ya se ha incorporado el fenómeno del rozamiento en este proceso. Aquí es donde se pone de manifiesto lo cómodo que es el método de rozamiento semiadherente para el análisis de estos procesos de conformado. Si hubiéramos utilizado un modelo de Coulomb, necesitaríamos conocer la tensión normal para, a partir de ahí, multiplicando por el coeficiente, en ese caso de rozamiento, tener un valor de rozamiento. Pero como resultado obtendríamos una nueva tensión normal, habría que ir iterando hasta conseguir el resultado final. En definitiva, el método de rozamiento de semiadherencia resulta enormemente cómodo para todos estos problemas de conformado plástico, y en particular para estos de modelos de bloques rígidos. Resuelto el modelo anterior, hay que significar que para un proceso se pueden plantear cualquier tipo de modelo, siempre que cumpla las condiciones que hemos impuesto anteriormente. En la imagen tienen un ejemplo de modelo que utiliza 4 bloques para analizar ese proceso que nos hemos inventado para variar el espesor de nuestro chapón. Tenemos un bloque 1, un bloque 2, un bloque 3 y un bloque 4. En principio el proceso de resolución sería el mismo. Pero como plantea un par de peculiaridades, vamos a comentarlas. La primera es el bloque 4.
¿Cómo se mueve el bloque 4? Entonces, recordemos que hemos establecido un esquema para sistematizar la búsqueda de esas velocidades de los bloques, y en este caso, fíjense que el bloque 4 está en contacto con el utillaje en la pared vertical y en contacto con el utillaje en la superficie horizontal. En vez de plantear que un bloque se mueva únicamente paralelo a la superficie, podemos plantearlo de otra manera. Un bloque no se puede mover perpendicular a la superficie en la que está en contacto. Si observamos el bloque 4, diríamos entonces que no se puede mover verticalmente porque está en contacto con la superficie inferior horizontal, y no se puede mover lateralmente porque está en contacto con la superficie vertical. Conclusión: el bloque 4 no se mueve. Esto es lo que en los procesos se conoce como material muerto. Es una zona donde se acumula y el resto de material pasa a su alrededor. Bueno, pues este sería un caso en el que hemos aplicado el que haya dos paredes en contacto y que no estén en la misma dirección. Nos queda aún por resolver cómo sería el movimiento del bloque 2. Bueno, en principio, en este caso no hay contacto con el utillaje. Recuerden que dijimos superficies, no vale un punto de contacto. No tenemos planos de simetría en el proceso que estamos analizando y lo único que nos queda es pensar en otros bloques. Por lo tanto, el bloque 2, la única posibilidad que tiene de movimiento es paralela a la superficie que tiene con el bloque 4. Su velocidad relativa sería, su velocidad, mejor dicho, sería como aparece en imagen. Bueno, pues este es otro modelo que nos daría otra estimación de una acotación superior de la fuerza. La cuestión ahora es, ¿cuál de los dos es mejor? Bien, teniendo en cuenta de que es un teorema límite superior y lo que nos da es una acotación superior de la fuerza, la menor de esas acotaciones es la mejor estimación. Es decir, cualquier modelo de estos dos que nos proporcione la menor fuerza en cuanto a estimación. Yendo incluso un paso más allá, podríamos plantear un modelo como el que ven en la figura. En este tercer ejemplo, la geometría depende de un parámetro, el parámetro A. La resolución de las direcciones de movimientos y velocidades de los bloques consistiría en aplicar esos principios que hemos comentado en el caso anterior y no vamos a abundar en ellos. Ahora, lo que sí es importante es darse cuenta de que al obtener el resultado de esa acotación de la fuerza va a ser una función de este parámetro A. En base a lo que acabamos de comentar, de que este es un teorema límite superior, lo que intentaríamos hacer es buscar cuál es el valor mínimo de esa fuerza en función del parámetro A. Básicamente sería derivar y comprobar que esa derivada igualada a 0 de donde despejamos A es un mínimo. Para terminar con esta tercera sesión, vamos a revisar el modelo que tienen ustedes en los apuntes para ese proceso de forja libre con estampas planas. En este caso, vamos a utilizar dos planos de simetría. Vamos a resolver el problema de esa cuarta parte, aunque la fuerza que nos va a proporcionar es la mitad de la fuerza que necesitamos para realizar el proceso. Hay una serie de detalles que merece la pena resaltar. Por ejemplo, movimientos de los bloques. La prensa, el plato de la prensa, está acercándose hacia el plano de simetría a una cierta velocidad. Esa es la velocidad con la que estamos empujando a los bloques 1 y 3.
Por lo tanto, esa será nuestra velocidad de referencia. Esa velocidad aplicada sobre el bloque 1, observen que tenemos en contacto la superficie de la estampa con el bloque. Hemos dicho que no se puede mover perpendicular a esa superficie, no puede ni meterse contra ni separarse de esa superficie, por lo tanto el bloque 1 se moverá verticalmente con esa velocidad v. Además, el bloque 1 está en contacto con un plano de simetría. Tal y como acabamos de comentar en los modelos anteriores, no puede ni separarse ni meterse contra este plano de simetría, por lo tanto la componente horizontal del bloque 1 es nula. De ahí deducimos que la velocidad de este bloque 1 es precisamente v en la dirección vertical y sentido descendente. Si nos fijamos ahora en el bloque 2, no toca con el utillaje. Hemos dicho que son superficies, no puntos, por lo tanto no hay contacto con el utillaje. El contacto lo tenemos sobre un plano de simetría. Y es ese plano de simetría el que nos da la dirección de su velocidad. El bloque 2 se moverá con una velocidad horizontal y con un sentido, tal y como tiene en la imagen, hacia la izquierda. Exactamente igual le pasará al bloque 4. Lo que genera un conflicto, y por eso no se empieza con este ejercicio, sino con los anteriores, que son relativamente más sencillos, es el movimiento del bloque 3. El movimiento del bloque 3 no es vertical. Sabemos que la componente vertical del movimiento del bloque 3 es v, la velocidad de la prensa. Pero este bloque 3 además tiene una componente horizontal. La manera de llegar hasta la velocidad del bloque 3 es utilizar la odógrafa de velocidades. Es componer, sabiendo que el extremo de la velocidad de este bloque 3 está a menos v respecto del polo de la odógrafa verticalmente, y además, a partir de la velocidad del bloque 2, trazar la línea que con un ángulo phi sale del extremo de V2. La odógrafa para el modelo queda como ven en la imagen, la V1 partiendo del polo de la odógrafa vertical. A partir de ahí, conociendo la dirección de la velocidad relativa V12 y sabiendo que la velocidad del bloque 2 es horizontal, donde intersecta con esta línea horizontal tendríamos el extremo de la velocidad del bloque 2, y a partir de aquí es donde viene el matiz para obtener la velocidad del bloque 3. En primer lugar, sabemos que la componente vertical del bloque 3 es V1, por lo tanto el extremo debería estar en esa línea horizontal que decíamos por el extremo de V1, y además sabemos la dirección relativa entre el bloque 2 y el bloque 3. Por el extremo de V2, una línea que tenga ese ángulo nos dará justo la intersección y el extremo de la velocidad del bloque 3. Como matiz de esta odógrafa, simplemente sugerirles que hay que tener cuidado, porque muchas veces, una vez hecha la odógrafa, cuando empezamos a aplicar las expresiones de las velocidades, se producen despistes. Por ejemplo, V4. La velocidad V4 parte del polo. La velocidad V4 es toda esa longitud. En muchas ocasiones se nos despista y calculamos una V4 partiendo desde el extremo de V2. Bueno, a partir de esta odógrafa y de la geometría del proceso se pueden obtener todas las velocidades relativas, V12, V23, V34, y dan todas exactamente el mismo valor, como ven, V1 partido por el seno de phi. Lo mismo sucede con las áreas de discontinuidad. En este caso todas son iguales y las hemos puesto en función de B. B es el ancho instantáneo. Bueno, si ahora entramos con esto en nuestro sumatorio correspondiente, operamos, despejamos, tenemos las dos
posibilidades. La primera es sin rozamiento y la segunda es considerando el rozamiento. Observen cómo aparece de alguna forma el producto B sub 0 H sub 0 partido por H y cómo es razonable que según va disminuyendo H va incrementándose la fuerza que necesitamos para que el proceso funcione. Con esto cerramos el repaso de métodos sencillos de análisis para tener una primera estimación de la energía y de la fuerza que nos hace falta para llevarlo a cabo. Quizá el más artificioso sea este último de los bloques rígidos, pero una vez entendido es enormemente ágil para obtener esas estimaciones de una forma casi inmediata. La próxima sesión se dedicará a procesos desde una perspectiva más técnica, tecnológica, comentando matices de su aplicación práctica real. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta aquí la sesión de hoy. Hemos acabado prácticamente un minutillo antes de que dé el final de la clase. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Si me quieren hacer llegar algún tipo de retroalimentación de esta forma de docencia, de poner el vídeo y que vayan escuchándolo, encantado de la vida. Cualquier propuesta de mejora también. Insisto lo que les decía antes, si creen que merece la pena una tutoría colectiva para resolver problemas que conozcan de bloques rígidos, a su disposición. Los delegados pueden contactar conmigo y buscamos día y hora para hacerlo. ¿Lo dejamos aquí entonces? Muy bien, ya tengo la grabación.